Saludos y bendiciones. Qué bueno es estar juntos nuevamente en nuestra aula virtual de Acabi. Que Dios los bendiga, que Dios les guarde. Hoy es un buen día para aprender y Acabi tiene ese propósito, ese es nuestro fin. Y ahora estaremos viendo una clase muy interesante, pero antes yo quiero decirle a todos los teólogos, perdónenme, perdón a los teólogos que saben más que yo por mi atrevimiento. Así que vamos, adelante, es hora de aprender y hoy estaremos en nuestra clase de Acabi, esta clase de uno de los cursos de la Biblia, la tercera clase. La pregunta es, ¿se han perdido algunos libros de la Biblia? ¿Se habrán perdido algunos libros de la Biblia? Y en esta clase no voy a estar hablando de los libros apócrifos, como algunos le llaman, o deuterocanónicos. En otras palabras, no voy a estar hablando de los libros que entraron al canon o que no entraron al canon. ¿Ok? Así que voy a hablar de libros que están escritos dentro de la misma Biblia, de la Biblia que usted conoce. Así que vamos a estar hablando de esos libros de los cuales las Sagradas Escrituras nos hablan, pero no los tenemos. Así que en la Biblia, debo aclarar esto, mis amados, en la Biblia se mencionan los títulos de algunos libros o documentos, como lo vamos a encontrar eso en el Nuevo Testamento, allá con el apóstol Pablo, pero estos documentos o estos libros han desaparecido. Nosotros no los tenemos. Estos libros no están en la Biblia, no se sabe ni por qué, ni se sabe qué fue de ellos. Ahí sí, ahora sí, ayúdenme esos teólogos que saben más que yo, ayúdenme a sacar esta información porque yo no la tengo. Así que no se sabe dónde están estos libros. Si algún teólogo por ahí los tiene, pues por favor, dígame dónde están para leerlos, porque sería interesante leer estos libros. El primer libro con el cual nos encontramos es el libro de las guerras de Jehová. Este libro está mencionado en Números capítulo 21, verso 14. Se nos dice que el libro de las guerras de Jehová podría ser una antigua colección de poemas sobre diversas batallas de los israelitas contra sus enemigos. Estos poemas proclamaban cómo Jehová había luchado al lado de ellos. También se cree que este libro de la guerra de Jehová sería la fuente de otros poemas que aparecen en la Biblia, como por ejemplo, esos poemas podrían haber estado escritos en el libro de la guerra de Jehová, el Cántico del Mar, el cual se encuentra en Éxodo 15, la canción de Miriam, la canción de Moisés, la canción de Débora y el Cántico del Pozo que está escrito en Números. Entonces ahí tenemos al menos 5 poemas que se creen que estaban escritos en el libro de las guerras de Jehová. Hay que leer, usted ponga un pausa aquí al video y luego vaya a Número 21:14 y ahí lo lee. Esto es para que usted lo estudie detenidamente. Y yo tengo que ir rápido por cuestión del tiempo. Así que ya sabe, el libro de Jacer. ¿Qué es el libro de Jacer o el libro del justo? Este libro se encuentra mencionado en Josué capítulo 10, verso 13, pero también en Segunda de Samuel, capítulo 1, verso 18. Permítame. Este libro se cree que fue utilizado por el escritor, o sea, Josué, Segunda de Samuel, se cree que llegaron al libro del justo para narrar la vida de David. El libro del justo se cree que posiblemente también era un libro de poemas que narraba los grandes acontecimientos de la historia de Israel. Se cree también que cuando Salomón inauguró el templo de Jerusalén, pronunció una breve oración, la cual quedó en el libro del justo, la Septuaginta, la Biblia de los 70, la primera Biblia que fue transliteralizada del hebreo al griego, asegura que ese poema del cual habla
Salomón, cuando se inaugura el templo de Salomón, esa oración se cree que estaba escrita en el libro de Yachar, o sea, el libro del justo. Así que estas son las evidencias que se tienen de este libro. No se sabe dónde está, no se sabe dónde quedó, pero se cree que habla los grandes acontecimientos de la historia de Israel. También este libro es bien interesante porque no se sabe absolutamente nada, solamente lo menciona el autor del libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 10, verso 25. Está al video, vaya a su Biblia y rectifique esta cita. Se dice que después de que fue electo Saúl, el rey Saúl, el primer rey de Israel, el profeta Samuel tomó un libro y lo guardó en presencia de Jehová. Así que ahí está un hebraísmo. Hay que mirar qué significa, lo guardó en presencia de Jehová. Unos dicen que posiblemente lo llevó al altar del santuario, pues del que tenían ahí, del tabernáculo. Otros piensan que lo enterró, lo escondió y ahí hizo una ofrenda al Señor. Bueno, lo cierto es que la Biblia dice que lo guardó en presencia de Jehová. No se sabe dónde está. Hay que ir a hacer como lo hacíamos en el pasado. Hay que ir a pedirle ese libro a Dios para que nos permita leer, que te cambie este libro por este otro. Yo no sé si usted interactuó de esa manera cuando era niño, pero en el pasado se cambiaban las revistas de un hogar a otro hogar. Así que vamos a ir a decirle al Señor, Señor, por favor, me prestas este libro. Quisiera saber qué dijo Samuel, qué escribió Samuel, el libro que se ocultó en la presencia de Jehová. Es interesante la Biblia. Hay que escudriñar la escritura, muchachos, para ir aprendiendo más de esas cosas que la palabra del Señor tiene para nosotros y donde guarda silencio, donde no nos dice nada. El libro de los Hechos de Salomón es otro de los libros que no sabemos. Esto está en Primera de Reyes, capítulo 11, verso 41. El historiador, quien escribe los libros de Reyes o Primera de Reyes, da a entender que se trata de un libro que guardaba los registros oficiales del rey y que se hallaba en los archivos del Palacio de Jerusalén. Ahí están el libro de los Hechos de Salomón. Todo lo que hizo Salomón supuestamente están en este libro, pero no está a nuestro alcance, no lo tenemos. Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 19, este autor nos registra tres libros que tampoco tenemos nosotros noción, no sabemos dónde están. Habla de las crónicas de Samuel. ¿Se acuerda Samuel, el profeta? Habla de las crónicas de Natán, otro profeta, y las crónicas de Gad, otro profeta. Entonces ahí tenemos al mínimo ya tres libros que no sabemos dónde están, qué ha pasado con ellos. Pero también tenemos la historia de los reyes de Israel. Este libro está registrado en tres de nuestros volúmenes, de los cuales nosotros acostumbramos leer: Primera de Reyes, capítulo 14, verso 19, Primera de Reyes, capítulo 14, verso 29, y Segunda de Crónicas, capítulo 24, verso 27. Y aunque tienen el mismo nombre, el libro de los reyes o la historia de los reyes de Israel, no se trata del libro que nosotros tenemos o de los libros que nosotros poseemos, sino que es o son comentarios, perdón, son comentarios sobre el libro de los reyes, o sea, lo que está escrito en el libro de Reyes. Perdonen. Ahí entonces ahí tenemos ese detallito que no tenemos ese libro, se ha perdido, no está a nuestro alcance. Se cree que cuando se escribió el libro de los reyes, poco tiempo después, ya los sacerdotes, los escribas, los levitas, qué sé yo, ya habían escrito un comentario sobre los libros de los reyes, el libro de los reyes. Tenemos tres registros ahí que existió. Por otro lado,
en Segunda de Crónicas, capítulo 9, verso 27, también registra otros libros. Vamos a ver aquí la profecía de Agías. Perdonen mi garganta. Las visiones de Ido. Y también ahí reafirma las crónicas de Natán, la reafirma. ¿Se acuerda que ya lo habíamos hablado? Segunda Crónica 9:29 registra en ese texto que también existió las crónicas de Natán. Lo vuelve a confirmar, como lo habíamos dicho hace unos momentos atrás, unos minutos atrás. El comentario de las visiones de Ido, que está en Segunda de Crónicas 13:22, según esto, incluía datos y referencias al rey Abías, este hombre rey que era famoso por sus dotes de orador, era un gran orador, es lo que está escribiendo Ido, pero también se afirma que había tenido al menos 14 esposas y 38 hijos. Imagínate, esto está en las visiones de Ido, no tenemos ese comentario del profeta o de esas visiones de ahí de Ido o Ido, ¿ok? Las crónicas de Semaías, esto está en Segunda de Crónicas 12:15, no sabemos de qué trata, solamente la Biblia lo menciona. También el libro histórico de Jehú, Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 34, de este sí, no tengo absolutamente ningún dato de otro teólogo, de un escritor, de algún biblista, o al menos no lo tengo esos libros a mi alcance de información para haber traído la información para ustedes este día. Las crónicas de Semaías y el libro histórico de Jehú, los cuales están en segundo libro de crónicas, del cual se encuentra en sus sagradas escrituras. Abre tu Biblia y léelo ahí por tus propios ojos. La historia de Osías. La historia de Osías, esto está en Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 22. Era una crónica, dice, atribuida a Isaías. O sea, la historia de Osías, el profeta Isaías, fue el que lo escribió. Entonces habla sobre la vida del rey, y este era un rey que tenía lepra, el rey Osías, y según los historiadores, cuando Isaías escribió la historia de Osías, escribió que a este rey lo tuvieron que llevar fuera de su palacio a una casa aislada. Este ya no estaba, este rey, en su palacio real, ahora estaba en una casa aislado para que no contaminara o contagiara al resto de la corte, debo decir. Y desde allá, desde esa casa aislada, de ahí estaba gobernando el rey Osías. Según esto, es la historia de Osías, según Isaías. Es un libro que tampoco está a nuestro alcance. Los hechos de Josai. Los hechos de Josai. Esto está en Segunda de Crónicas, capítulo 33, verso 19. Ahí hay que mirar, nos habla de este libro, los hechos de Josai, aunque nosotros sabemos que Josai es un profeta desconocido. No se sabe de él, es un profeta desconocido. Nunca fue mencionado en la Biblia. Y a él se le atribuye una pequeña obrita, algo pequeño, que contaba episodios del rey malvado Manasés de Jerusalén. Se cree que este rey fue quien introduce en Judá los cultos a los astros, o sea, la astrología. Astrología, no la astronomía. La astronomía es un asunto científico. Él introduce la astrología, el culto a los astros. Se cree que él, hablando del rey Manasés, fue el que fomentó el horóscopo, el que construyó altares paganos y hasta mandó matar a su hijo para honrar a la diosa de Acera, el rey Manasés. Bueno, esto está en Segunda de Crónicas 33:19. Búsquelo ahí
y usted se va a sorprender. Bueno, se dice que este José fue el que escribió un pequeño libro, un documento donde narra todo lo que hacía el rey Manasés, de este profeta que no es mencionado en las Sagradas Escrituras. Segunda de Crónicas 33:19. También, por otro lado, tenemos las lamentaciones. Esto está en Segunda de Crónicas, capítulo 35, verso 25. No es el actual libro de las lamentaciones que nosotros poseemos en nuestra Biblia. Aquel otro libro, las otras lamentaciones, el otro documento, el otro libro de lamentaciones contenía una serie de elegías compuestas por diversas circunstancias luctuosas. Entre ellas hablaba de la muerte de Josías, uno de los reyes más venerados de Jerusalén. Entonces ahí está todo esos momentos de dolor, ese momento de tristeza, de derrota, podríamos llamarle, están escritas en las lamentaciones. Ese libro no lo tenemos, no le puedo hablar más de él. Otro libro que es el libro de las crónicas. El libro de las crónicas. En Nehemías capítulo 12, verso 23. Capítulo 12, verso 23. No se trata de nuestro actual libro de las crónicas. Primero y segunda de crónicas es lo que nosotros tenemos. Este libro de las crónicas no es el del mismo del cual está hablando Nehemías. Porque este libro, según los historiadores, los teólogos, los biblistas, no es un libro que habla de historia del pueblo de Israel, de los reyes, como lo encontramos en nuestro libro de crónicas, sino que este libro es una especie de escalafón, donde se registran las personas por rangos o grados. O sea, la Biblia en Nehemías 12:23 nos dice, los jefes de familia fueron anotados en el libro de las crónicas. Es lo que se dice de este libro. Los biblistas, los historiadores dicen, espérate, este libro no es el libro de las crónicas. Entonces ese libro también está perdido. Ya hasta aquí le puedo decir, ¿nos faltan esos libros en nuestra Biblia? O sea, nosotros deberíamos de tener ese libro de Lamentaciones y tener ahora Lamentaciones 1 y Lamentaciones 2. Entonces deberíamos de tener las crónicas del justo o el libro del justo. Lo deberíamos de tener en nuestra Biblia. Deberíamos de tener los libros de los reyes, aparte de primera y segunda de reyes. Deberíamos de tener tal vez un tercer libro de reyes, o deberíamos de tener el principal libro de los reyes y después primera y segunda de reyes. Espero que no me haya hecho bola ahí con usted mentalmente, pero nos faltan esos libros en nuestra Biblia. Tengo que leerle esto que tal vez usted ya leyó. El hecho de que la Biblia los mencione o los cite o cite parte de ellos no significa automáticamente que hayan sido o hayan estado inspirados por Dios o que deberían de formar parte de nuestra Biblia. O sea, los escritores sagrados los mencionan, pero eso no significa que automáticamente hayan sido inspirados por Dios para que los estuviéramos en nuestra Biblia hoy en día. Ok, entonces vamos dejando ya claro esto un poco porque ya vamos más de la tercera parte de la clase. Vamos a terminar, vamos a ir dándole ahí a nuestro estudio, porque algunos de ustedes se van a sorprender por esto, porque han leído el Nuevo Testamento, pero no nos hemos detenido, no se han detenido para ver detalladamente este asunto. Mire, en el Nuevo Testamento, al menos el autor o el escritor al cual se le atribuyen estos libros al apóstol Pablo, él menciona en 3 de sus cartas. Primero, la iglesia o la carta a los Corintios, a la carta de los Efesios y a la carta de los Colosenses. Entonces, si estos 3 libros fueron escritos por el apóstol Pablo,
bueno, quiero decirle que a la iglesia de Corinto les dijo en Primera de Corintios capítulo 5 verso 11, les dice: os escribí en carta que no se mezclen con los fornicarios. Entonces, os escribí en carta, esta habla de una primer carta. En otras palabras, si este libro o esta carta se hubiera conservado, nosotros tuviéramos esa carta de la cual está hablando que no se mezclen con los fornicarios. Esa sería la primera epístola de Pablo a los Corintios, después sería segunda de Corintios y tercera de Corintios. ¿Me estoy dando a entender? O sea que aquí el apóstol les dice a la iglesia o a la comunidad de Corinto que ya les había mandado una carta. Antes de la primera carta que nosotros conocemos, primera de Corintios, ya había otra carta de la cual se perdió. Cuando se formó el canon, esa carta no aparece. Entonces, ya hablaremos. Vaya usted y busque, por favor, allí en nuestros archivos, en nuestro canal, el canon de la Biblia. Y de ahí vamos a estar hablando de esa información de la que hoy estoy hablando. El canon bíblico, búsquelo por ahí. Y va a tener más información acerca de todas estas cartas o libros que se han perdido. A la iglesia de Éfeso le dice, según revelación, en Efesios 3:3, se me manifestó el misterio. Y vea lo que dice en la Reina Valera. Esto está escrito en la Reina Valera, según antes he escrito. O sea que Pablo, o el autor de la carta a los Efesios, les había dicho que ya les había mandado otra carta. ¿Ok? Antes he escrito. Esa carta no la tenemos. Pero también dice el autor a los colosenses, cuando haya leído esta epístola, hace que también sea leída en la iglesia. Se le dice a los colosenses, hay que leer esta carta a nivel congregación. Todos deben de saber lo que estoy diciendo. Dice, y después se la mandan a la iglesia que está en la Odisea. Pero vea que es interesante, porque en Reina Valera nos dice en el capítulo 4, verso 16 de Colosenses, nos dice, y lean también la carta que yo le envié a los laodicenses. Esa carta de la Odisea no la tenemos. No está ese libro. No poseemos esa carta. Entonces, al menos en el Nuevo Testamento aquí tenemos 3 cartas que hablan, que se escribieron a través del apóstol Pablo, de las cuales nosotros no tenemos conocimiento. La primera carta, repito, que podría haber sido la primera carta a la iglesia de Corinto, una primera carta que le mandaron a la iglesia de Éfeso y otra carta que le escribieron a la iglesia de Laodicea. O sea, tenemos 3, ¿ok? También aquí entramos en documentos e información que el apóstol Pablo toma de su conocimiento. Recuerde que Pablo es un hombre letrado, es un hombre estudioso, y él en algún momento nos dice en ese discurso que pronunció en el Areópago de Atenas. Esto está escrito en Hechos 17:28. Ponga pausa a su video, abra su escritura, lea lo que dice ahí, porque Pablo está escribiendo acerca de un poeta griego llamado Arato. Arato existió 3 siglos antes de Cristo. Y Arato escribió un libro que se llamaba Fenómenos, y él escribió en ese libro, nosotros somos su descendencia. Nosotros somos su descendencia. ¿Ve? Entonces, cuando Pablo está citando a Arato, no está hablando de algo por allá que viene de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob. No. Él está citando ya algo que se había escrito. Nosotros somos su descendencia por allá en el pueblo griego. ¿Ok? Está tomando esa frase ya de ahí, de ese libro, Fenómenos. No lo tenemos en nuestra Biblia. Fue escrito en el tercer siglo antes de Cristo. O sea que este libro debería, si fuera inspirado por Dios,
estuviera escrito fenómenos en el Antiguo Testamento. Ok, pero Pablo lo cita, pero no está diciendo que fue inspirado por Dios. Ok, también cuando le habla a la iglesia de Corinto, menciona una famosa comedia Thais. Él también usa lo que dijo el ateniense, otro filósofo, otro poeta griego de Atenas, Menandro, del siglo IV antes de Cristo. Entonces ahí tenemos solamente una imagen que se cree que así era él. Y él dijo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces cuando Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, le dicen, espérate, yo tengo una frase por allá, se dijo hace poquito más de 300, casi 400 años atrás. Lo dijo Menandro, yo se lo repito, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esto tampoco sabemos de esa comedia Thais que esté en nuestro sagrado volumen, en la Biblia. Pero Pablo está tomando parte de lo que se dijo en esta comedia. También Pablo todavía sigue esculcando por allá y cuando le escribe a Tito, en Tito 1:12, hace una referencia a las profecías o a los oráculos de un poeta de Creta, Epiménides. Ahí es donde se me lengua la traba. Epiménides, se me lengua la traba. Epiménides, del siglo VI antes de Cristo. Y él escribió algo acerca de la isla de Creta. Y él dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Entonces, Pablo toma de esos oráculos, de esas profecías, toma lo que dijo Epiménides, lo toma, wow, me salió, lo toma de ahí y lo escribe en la carta de Tito. Como usted puede ver, ahí tenemos buena información y por eso, o eso no significa que la filosofía estoica o la comedia griega o la poesía cretense deberían de estar incluidas en la Biblia, aunque Pablo las mencionó. No por eso quiere decir que deberían de estar en nuestro sagrado volumen. Cuando la Biblia cita un libro antiguo, no es para ser canonizado, ni porque reconozca en él una inspiración divina. En otras palabras, cuando la Biblia está citando los libros que hoy hemos estado viendo en estos casi 27 minutos, no es para que deben de estar canonizados. La Biblia los menciona. Entonces, la pregunta, hermanos, amigos, ¿faltan libros en nuestra Biblia? Tengo que decirle, no. No se perdieron ningún libro de la Biblia. Los escritores, los autores hablaron o hicieron referencia de esos libros, pero no se perdieron de nuestra Biblia. ¿Ok? La respuesta es no. Por lo tanto, tengo que decir, perdón a los teólogos que saben más que yo por mi atrevimiento de hablar sobre estos asuntos. Perdónenme. ¿Y qué les digo a ustedes antes de que me vaya? La próxima clase de Biblia 1 estaré hablando acerca de la Biblia y las traducciones. Así que te invito para que te vuelvas a conectar a nuestro canal y veas la siguiente clase, la Biblia y las traducciones. Nos vemos la próxima semana. Tengo que dejar de compartir para decir que nos vemos. Que Dios te bendiga.